de Marcos, capítulo 11, versículo 12 en adelante. La tenemos en pantalla. Podemos abrir también en sus Biblias para que me vayan siguiendo. Dice pues: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo para comer. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más nadie coma de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Continuaron su camino, llegaron al templo, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían, compraban y cambiaban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba a la gente diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para las naciones, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando nuevamente por la mañana, vinieron a la higuera y vieron que ésta se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose a Jesús, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este maravilloso día que pones delante de nosotros, por el hecho, Señor, de darnos la fuerza y la voluntad para visitarte en tu santo templo. Señor, te pido que en esta mañana seas tú proveyéndome la sabiduría y el discernimiento para hablar a tu pueblo. Señor, y si hay palabra en mí que salga de mi corazón y no venga de ti, cierra mis labios, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que este día sea para honor y gloria tuya. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Imagínense, Jesucristo sale en la mañana camino a Jerusalén, y mientras iba de camino a Jerusalén, de camino al templo, dice la palabra que tuvo hambre. Tuvo hambre, bueno, y en aquel entonces no habían las tienditas, no había los puestitos de hot dogs, de hamburguesas, no. Lo que se encontró Jesús en el camino fue una higuera. Y dice que esta higuera estaba repleta de hojas. Llamaba la atención. Y Jesús se acerca para degustar los botones de higos, porque tenía hambre, era lo lógico. Pero a lo que se acerca no encuentra absolutamente nada. Absolutamente nada. Le tocó quedarse con hambre, y Jesús le subió un poquito el temperamento, porque si ustedes se fijan, en ningún otro pasaje Jesús se refiere a las cosas materiales, como en este caso una higuera. Y le dice a la higuera: nunca más nadie
coma de ti. Dijo eso, continuó caminando, llega al templo, y en el templo, ¿qué creen que se encuentra? Un paisaje completamente desolador. Si completamos leyendo Mateo, Marco, Lucas y Juan, vamos a ver que el paisaje que Jesús se encuentra en el templo es todo lo contrario a lo que debía ser el templo. La palabra dice que habían vendedores, habían compradores, habían cambistas de moneda, porque el templo solo recibía moneda del templo, no recibía ninguna otra moneda. Entonces había cambistas, por allí también, me supongo, habría estafadores. Encuentra animales. En Juan 2 dice la Biblia que habían corderos, había toros, había palomas. Y no es que los animalitos sean educados y hagan sus necesidades donde tienen que, o en algún lugar específico. No, donde a ellos les vengan las ganas, ahí cae. No sé si me pueden ayudar con la imagen del templo para que más o menos tengamos una idea. Miren, este de aquí es más o menos una recreación de lo que fue el segundo templo. Toda esta parte, el ala izquierda y el ala derecha, estaba convertida en un mercado. En un mercado. Segunda decepción para Jesús. Entonces, Jesús no perdió los estribos por nada, no. Llega a la casa de su padre y encuentra este paisaje aterrador. Y dice la palabra que Jesús empezó a sacar a todos estos comerciantes, a todos estos cambistas. Imagínense la cantidad de gente que cabía allí. Y el día miércoles hablábamos en nuestro living home y decía, ¿con qué carácter Jesucristo pudo haber sacado a toda esa gente? Porque fácil le era a todos esos comerciantes volcarse en contra de Jesús. Nosotros somos más, tú solamente eres uno, seguido de tus 12, nosotros somos más, te sacamos. No, Jesucristo llegó con un carácter de autoridad. Él no llegó gritando porque sí. Él llegó con una voz firme y con un carácter de autoridad. Y la palabra dice que Jesús no permitía que nadie pasase por el templo llevando utensilio alguno. Y empezaron a llegar las personas que le escuchaban a Jesús, y Jesús empezó a enseñar. Dice que Jesús comentó esto: mi casa será llamada casa de oración para las naciones. ¿Tenía razón? Claro que tenía razón. Y estaba mucha gente, estaban judíos, los judíos que llegaban de todo el mundo conocido en aquel entonces, porque se celebraban las fiestas de Pascua. Por esas fechas, Jerusalén triplicaba su población. En un escrito de Flavio Josefo, más o menos da un indicio que en una de todas estas festividades, durante un año en específico, en el templo de Jerusalén se vendieron alrededor de 250,000 corderos. 250,000 corderos. Ya se imaginarán la cantidad de gente. Y Jesús les enseñaba y continuaba diciendo: pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿A quién se refería con ustedes? ¿A las personas que me estaban escuchando como ustedes? No, ¿verdad? La administración del templo estaba a cargo de los levitas, estaba a cargo del sumo sacerdote. No sé qué pasó en aquel entonces, que en el tiempo de Jesús llegaron incluso a haber 2 sumos sacerdotes, Anás y su yerno Caifás, cuando la ley decía que uno tenía que ser sumo sacerdote. Y estos, dice la palabra de Dios,
que a partir de allí procuraban matarle. ¿Y saben por qué? La palabra dice, les leo: y lo oyeron los escribas y los principales del templo y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Porque todo el pueblo que escuchaba a Jesús quedaba maravillado con sus enseñanzas. Ahora, ¿por qué le tenían miedo? Porque imagínense, no es que los cambistas, los vendedores tenían el espacio gratis. Los administradores del templo lucraban de toda esa situación. Imagínense cuántos cientos de denarios, dracmas, la moneda que en aquel entonces circulaba, estaba entrando a las arcas no del templo, sino a los bolsillos de los fariseos. Y ellos, obviamente, si venía alguien y abría los ojos del pueblo, iban a tener miedo porque el negocio se les iba a caer. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Chévere. Más adelante dice que, bueno, cuando terminó Jesús de enseñar, salieron de nuevo a la noche y al día siguiente, cuando iban regresando, en el camino, mientras pasaban por donde estaba la higuera que el día anterior le negó los frutos a Jesús, la encontraron seca. Y Pedro cae en cuenta de esto y le dice: maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Y Jesús le dice, es interesante lo que le dice Jesús. Jesucristo le dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que le será hecho, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que recibiréis y os vendrá. Ahora, hay 5 cosas en realidad de lo que puedo yo encontrar de estos pasajes. Primero, una higuera seca. Segundo, un templo vacío de adoradores, lleno de cambistas, lleno de negociantes, lleno de vendedores, lleno de animales, lleno de todo menos de lo que debía estar en el templo. 2 cosas. Tercero, Jesucristo habla acerca de la fe, como muchas veces lo hace, habla acerca de la fe. Habla acerca de la oración y habla acerca del perdón. Sumado al templo y a la higuera, yo esta semana cuando el pastor, a quien doy las gracias por darme la oportunidad de subirme con el mensaje de Dios el día de hoy, al momento en el que el pastor me dijo: te va a tocar enseñar acerca de la maldición del templo y de la higuera seca. Yo le decía: Señor, ¿qué tiene que ver un templo con una higuera seca? ¿Qué tiene que ver un templo con fe, perdón y oración? Y el Señor me llevó inmediatamente hacia Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. Pablo dice: ¿no sabéis acaso que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Ahora, como reseña histórica, fíjense, el primer templo de Jerusalén, ¿saben quién lo construyó? Salomón, efectivamente. El primer templo de Jerusalén fue construido por Salomón hacia el año 960 antes de Cristo. ¿Quieres saber en dónde encontrarlo? Vámonos a Primero de Reyes, versículo 6. Todo el versículo 6.
Tome nota para que lo lea en la casa. Allí describe la palabra cómo es que Salomón construye el templo. Este mismo templo fue destruido durante la segunda asolación del rey Nabucodonosor II a Jerusalén. También lo describe la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 26. Todo el capítulo 26 habla acerca de la asolación de Nabucodonosor II a Jerusalén y la destrucción del templo. 68 años después, Zorobabel, en el 515 a.C., reconstruye el templo. Él, junto con un pequeño remanente de judíos que regresaron a Jerusalén, reconstruyen el templo. Esto está en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 68, la reconstrucción del segundo templo, que ya no era tan magnífico como lo era el primero que construyó Salomón, pero no se quedaba atrás tampoco. Ahora, la foto que veíamos, ese no es el templo que Zorobabel reconstruyó, sino que en el 19 antes de Cristo, Herodes el Grande, ¿recuerdan a Herodes el Grande? El que incluso mandó matar a los inocentes. Este amplía el templo, lo reconstruye, lo hace más grande, a tal punto de que en muchas ocasiones también se lo conocía como el templo de Herodes, ¿ya? Y es algo similar a la foto que conteníamos. Pero este templo también es destruido. Este templo es destruido en el 70 después de Cristo, por órdenes del emperador Tito, emperador romano Tito, ¿ya? Y los judíos hasta la presente fecha se quedaron sin templo. Lo único que tienen hoy son vestigios de algo que fue un templo, un muro. ¿Lo conocen? El muro de los lamentos, ¿lo han escuchado? ¿Ya? Eso es lo que hoy queda del templo de Jerusalén. Pero eso para los judíos, porque la palabra dice que Dios aún mantiene templos aquí en la tierra. Y Pablo lo deja muy claro. ¿Acaso no saben que ustedes, todos y cada uno de los que estamos aquí, son templos del Espíritu Santo? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Ahora, por mucho tiempo, yo cuando recién conocía al Señor, por mucho tiempo yo pensaba que el dañar al templo del Espíritu Santo, que es este y el que tienen ustedes, pensaba que solamente inmiscuía el hacerse tatuajes, el hacerse perforaciones. Los tengo, perforaciones las tenía. El consumir alcohol, el consumir cigarrillo, y por un tiempo yo me metí en el legalismo y pensaba que solamente así se hacía daño al Espíritu Santo. Pero el Señor me reveló que no, o sea, que eso es lo de afuera. Muchas veces pensamos, cuando caemos en el legalismo, que tomar es malo, que fumar es malo, que usar tatuajes es malo, que hacerse perforaciones es mala. Pero ¿qué hay de comer comida chatarra? Ojo, no estoy haciendo apología a no comer comida chatarra, Ricos son las papas fritas, al menos, no, las hamburguesas. ¿Qué hay de la ira? ¿Qué hay del resentimiento, el rencor, el odio? ¿Qué hay de la envidia, de la avaricia, de la lujuria, de la lascivia? No sé si la mencioné. ¿Saben lo que es la lascivia? ¿No? La lascivia es el deseo incontrolable del corazón por hacer el mal. La lascivia es el deseo incontrolable del corazón por hacer el mal. Y todo eso, créanme, todas esas cosas son nuestros comerciantes, son nuestros cambistas, son las palomas que ensucian el templo. Todo eso pervierte el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios.
Ahora, Jesús habla acerca de la fe. ¿Saben lo que es la fe? Dice Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ya? Todos pretendemos, muchas veces, todos, en algún momento de nuestra vida, pretendimos hacer buenas obras con la intención de llegar al cielo. Y que levante la mano aquel que diga que estoy mintiendo. En mi vida anterior, yo tenía que portarme bien si quería llegar al cielo. Porque si no, papito Dios se enojaba, me decía. Tienes que ser bueno para que papito Dios te quiera, me decían. Y yo crecí con ese temor. Y creo que muchos de aquí tal vez crecieron con ese temor. Con el temor de un Dios vengativo, de un Dios bravo, de un Dios celoso, de un Dios enojón, de un viejito barbado que pasaba malhumorado en su trono. Pero créanme, todas aquellas obras que la hicimos obligados a caerle bien a este Dios enojón no tienen ningún valor. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué os aprovechará a alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, id en paz, abrígate y come bien, pero ninguno le da lo que el cuerpo necesita, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Miren, nosotros somos por gracia, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Lo estamos dudando? Uno contestó por acá, dos contestó, tres contestaron. Bueno, el resto creo que aún pensamos que somos salvos por las obras. No, la palabra dice, por gracia sois salvos, no por obras. Pero las obras son importantes. Las obras son importantes. Esta higuera estaba llena de hojas, atraía a los viajeros, pero estaba vacía de frutos. Igual podemos estar nosotros, lleno de obras, lleno de amigos, lleno de intentar bendecir al prójimo. Pero si no tenemos fe, de nada nos va a servir. Hay un versículo que al último el Señor me habló. Vamos a ver, Romanos 1:17, ¿ya? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Ahora, es interesante esta parte de aquí, porque en el Evangelio, la palabra de Dios, mire que aquí está separando el Evangelio de la palabra de Dios, porque en el Evangelio, la palabra de Dios se revela, primero, por fe, y segundo, para fe. Wow, esto a mí me hizo estallar la cabeza. Si es que yo no tengo fe, puedo leer la Biblia cuantas veces pueda, cuantas veces quiera, pero si no hay fe en mí, eso va a ser simple palabra muerta. No va a edificar, no va a educar, no va a instruir, va a ser palabra muerta, por lo que es necesario que tengamos fe. Y Jesucristo nos enseña qué tipo de fe
nos es necesario tener. Si me pueden ayudar con Juan, capítulo 11, versículos 41 al 44. Dice la palabra: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, gracias te doy por haberme oído. Y si ustedes revisan del versículo 40 para atrás, en ningún momento se muestra que Jesús haya hablado con el Padre, pero aquí Jesús le está agradeciendo. Gracias por haberme oído. Siguiente: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Notaron la diferencia? Jesucristo no está diciendo: por el poder que tengo, Lázaro, te impongo las manos y te pido que el espíritu tuyo, en donde esté morando, en donde esté reinando, venga, se posesione sobre su cuerpo y vuelvas a la vida. No, Jesucristo no dijo eso. Él solamente agradeció: gracias, Padre, porque me has escuchado. Dijo esto y dijo: hey, Lázaro, venga, vamos. Y la escritura dice que Lázaro salió envuelto pies y manos y cabeza, pues con las mortajas fúnebres, lo desataron y lo dejaron ir. Ese tipo de fe quiere Jesús que tengamos. ¿Cuántos de aquí necesitamos trabajo? ¿Cuántos de aquí necesitamos salud? ¿Cuántos de aquí necesitamos inteligencia, conocimiento, sabiduría para los estudios? ¿Cómo lo estamos pidiendo? Estamos haciendo el típico: ay, Señor, mañana tengo un examen, quiero que me vaya bien. ¿Y por qué no mejor digo: gracias, Señor, porque el día de mañana me va a ir bien? Eso es fe. Eso es fe. Ahora, la fe no solo es importante para pedir las cosas. La fe también es súper importante para perdonar. Por eso Jesús dice en el pasaje de la higuera, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. No por nada Jesús habla de la oración, de la fe y el perdón en el mismo pasaje. En menos de 3 versículos, Jesucristo abarca estas 3 cosas: la oración, la fe y el perdón. Miren, Jesucristo fue un tipo que lo sacó todo fuera de lo común. Hizo cosas extraordinarias. Y su vida en sí es ejemplo para nosotros seguir sus enseñanzas. El ser humano está acostumbrado a perdonar, pero si es que me llego a acordar, ese ratito te alejas de mí. ¿Cómo saben decir? Perdono, pero no olvido. ¿Alguien le han dicho eso? Mi esposa creo que me lo dijo alguna vez. No, mentira, no. Perdono, pero no olvido. Es fácil decir perdono, pero sentir perdón es algo muy complicado. No es fácil. No es fácil sentir perdón. Lucas 23:34 es un pasaje que, últimamente el Señor me ha estado mostrando, me ha estado revelando muchas cosas que cuando las sueño, Dios mío, quítate de aquí, pasión de Cristo. En Lucas 23:34, Jesucristo hace una oración que va a retumbar
en el corazón de los creyentes, en el corazón de los cristianos. ¿Recuerdan esta oración? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, abajo se repartían sus prendas de vestir. Les cuento un dato curioso. La ley romana mandaba a crucificar a los condenados completamente desnudos. Así que lo que hemos visto en las películas de Jesucito de Semana Santa, el mártir del Calvario, Jesús de Nazaret, la pasión de Cristo, etcétera, 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 no se compara en nada a lo que Jesucristo vivió en aquel entonces. Porque Él fue colgado completamente desnudo. Ahora, hagamos un ejercicio. Cierre sus ojos. Quiero que cierre sus ojos. Y nos vamos a imaginar que nosotros estamos colgados en esa cruz. ¿Ya? Miramos a nuestra mano derecha, tenemos un clavo de 8 pulgadas atravesando nuestras manos. Al lado izquierdo tenemos el mismo panorama. Llagas, la sangre manchando nuestros brazos. Miramos hacia abajo, tenemos más clavos atravesando nuestros pies. Tenemos dificultad para respirar. Tenemos una corona de espinas incrustándose cada instante en nuestro cráneo. Y vemos a los pies de la cruz a nuestros verdugos. Están jugando a las suertes, repartiéndose esa blusa que me costó $80, ese pantalón que me costó $120, no se diga los Jordan, sorteándose entre ellos. Abra los ojos y ahora hágase esta pregunta: ¿usted sería capaz de hacer lo que Jesús hizo? No me responda. ¿Seríamos capaces de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Yo voy a responder de mi parte: no. Yo no sería capaz, porque en ese instante mi corazón estaría atiborrado de ira, de venganza, de resentimiento, de odio para aquellas personas que están allí en mí delante, mientras yo estoy clavado en una cruz, repartiéndose mis cosas. Pero solo Jesús, solo Él fue capaz de hacer esta oración. Ahora, por lo que solo Jesús fue capaz de perdonar a sus verdugos, solo Él estuvo capacitado para ocupar mi lugar en aquella cruz. Solo Él estuvo capacitado para ocupar mi puesto en aquella cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero ese es el perdón que Jesús pidió para sus verdugos. El perdón que nosotros pedimos es un perdón diferente. Y son una de las pocas joyas que están a la vista y muchas veces no logramos ver. Alguna vez nosotros, todos aquí, rezaron el Padre Nuestro, el mismo que está en el libro de Mateo, en el cual más me lo he encontrado. Y hay una parte oculta en la cual nosotros pedimos condenación para nosotros mismos. Bueno, y me van a decir, bueno, ¿qué está loco? O sea, yo quiero ser salvo. ¿Cómo voy a estar pidiendo por mi condenación? Vamos a recordar y vamos a ver si caen en cuenta. La palabra dice, cuando los discípulos le piden a Jesús, Jesús, enséñanos cómo debemos orar. Y Jesús dice, cuando oren, digan así. Repitan conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, vamos con ánimo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. ¿Cayeron en cuenta? ¿Cayeron en cuenta lo que acaban de pedir? Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Estamos pidiendo que Dios, que nuestro Padre, perdone nuestros pecados en la misma medida que nosotros perdonamos. Estamos perdonando a la ex que nos rompió el corazón. Estamos perdonando al que me cruzó el carro y me chocó. Estamos perdonando al del bus que no frenó cuando me tocaba bajar, o me fue y me dejó en la otra parada. Vamos más atrás, vamos más grave. ¿Estoy perdonando que mi padre o mi madre me hayan abandonado? ¿Estoy perdonando el hecho de una agresión? Vamos más allá. ¿Puedo perdonar una violación? Vamos más allá. ¿Puedo perdonar al asesino de mi ser querido? No puedo. No puedo. Como ser humano, o más claro, para el ser humano, el dar ese tipo de perdón le es imposible. Para el ser humano ordinario. Pero tengo una buena noticia. Vuelvo a lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios. ¿Acaso no saben que son templo del Espíritu Santo? Entonces dejemos que sea el Espíritu Santo el que me mueva. La fe y el perdón es algo muy importante en la vida de todo creyente. Porque si llegamos a carecer de estos dos, vamos a terminar convirtiéndonos en una higuera seca. De nada nos va a servir estar llenos de hojas. De nada nos va a servir que nuestro templo esté lleno de cosas, si no son aquellas que Dios quiere que haya en el templo del Espíritu Santo. Solo quiero decirles, cuando Jesús habla de un Pedro, es porque hay un Pedro. No sé si este día el Señor habló a tu corazón. Vengan a mí, dice su palabra, vengan a mí los cargados, los cansados y los agobiados, y yo los haré descansar. No nos preocupemos por luchar batallas que no son nuestras. No nos preocupemos por buscar cosas que tal vez no son para nosotros, cuando las cosas que verdaderamente importan las estamos dejando de un lado.